Me he olvidado poner a grabar esta cosa. Así que, bueno, árbol de derivación entonces lo que hace es representar un conjunto de derivaciones que intuitivamente significan lo mismo para nosotros, en el sentido de que, como es una gramática de contexto libre, en qué orden, en qué momento del tiempo hago la sustitución por un no terminal particular, en el fondo no, no cambia las cosas. De acuerdo, no las cambia y por lo tanto podemos representar el cuento como un árbol diciendo, mire, de aquí nace esto, de esto nace esto otro y así sucesivamente hacia abajo hasta llegar finalmente a las hojas. Formalmente, claro, la derivación, una derivación en la cual sustituyo primero un no terminal o sustituyo primero otro, formalmente es diferente. La secuencia de pasos es distinta. Pero a nosotros como que nos da lo mismo. Por ejemplo, de árbol de derivación consideremos la gramática que, como ya les decía, vamos a tener como caballito de batalla en mucho de lo que vamos a hacer a continuación. Nuestra típica gramática de expresiones. Y en el fondo, después de darnos un par de vueltas, digamos, la pregunta es ¿cómo llegamos a derivar esta palabra que debería pertenecer al lenguaje generado por esa gramática? Dado que, bueno, corresponde ser así, ¿cierto? Es una expresión aritmética correcta, o sea, no tiene paréntesis que no cuadran, no aparece cosas como asterisco, asterisco o dos A seguidos. La derivación, donde vamos marcando, cosas que vamos a tomar como costumbre, generalmente vamos marcando con subrayado en cada paso cuál es el no terminal sobre el cual estamos trabajando, cuál estamos aplicando producciones y anotamos también al lado qué producción estamos aplicando. O sea, en el primer paso estamos diciendo, estoy usando la producción número 2. O sea, estoy diciendo que E da T. Después digo que voy a trabajar sobre el F y el F le voy a aplicar la producción número 3, o sea, T da T por F. Y así sucesivamente hasta abajo y finalmente llegamos a demostrar paso a paso en el fondo que A por paréntesis A más A, cierre paréntesis, es parte del lenguaje generado por nuestra gramática. El árbol de derivación de esa palabra particular, siguiendo esta derivación, sería ese. ¿Sí? Como ustedes ven, aquí hay una estructura que me dice el E dio T, ese T dio T por F, este T dio F, dio A, este F dio paréntesis, paréntesis, y así sucesivamente hasta abajo. Este árbol de derivación, si ustedes se fijan, impone una estructura. Si recorremos el árbol y cada vez que encontramos un no terminal, como lo interpretamos como que hay que calcular la subexpresión que representa, o sea, cuando recorro el árbol y me encuentro con este E, eso significa que tengo que calcular el valor de la expresión representada por esto. Y eso recursivamente entonces significa encuentro el valor de la expresión representada por esto y así sucesivamente. Eso en el fondo nos dice cómo debo calcular esa expresión. Y ese orden de cálculo que estaríamos especificando en este caso particular resulta que es consistente con lo que a nosotros nos enseñaron desde que estábamos temprano en el colegio. Si ustedes piensan un poco, lo que a nosotros nos enseñaron en el colegio, cómo debían calcularse las expresiones, primero haga
en general calcula de izquierda a derecha. Primero haga las multiplicaciones y divisiones, después las sumas y restas. Toda cosa que vaya entre paréntesis se calcula antes de las otras cosas y así sucesivamente. Eso en realidad no es una ley de la naturaleza ni nada por el estilo, es simplemente una convención. Nada dice que no podamos cambiarnos de mundo y decir que haga primero las sumas y después las multiplicaciones. O sea, perdón, haga primero las multiplicaciones. Bueno, estamos acostumbrados a que se hacen primero las multiplicaciones, después las sumas. Nada nos obliga a que funcionemos de manera distinta y que hagamos primero la suma y después las multiplicaciones. Nada nos dice que no tengamos que hacer las operaciones estrictamente izquierda-derecha, podríamos hacerlas de derecha-izquierda, a partir del medio, qué sé yo, un montón de posibilidades. La gracia de nuestra gramática en ese sentido, y ese es el interés que tienen las gramáticas para la gente que define el lenguaje de programación, y también el interés que tiene la gramática para la gente que anda tonteando con lenguajes naturales, es precisamente que a uno le permite definir, imponer una cierta estructura a la palabra que tenemos entre manos. No solamente me dice sí, pertenece, sino que también la gramática me entrega como resultado del sí pertenece, me entrega también como subproducto de interés el árbol de derivación. Otro punto para ordenar las cosas, nosotros podríamos ponernos de acuerdo a decir, oiga, siempre que se haga una derivación, como tenemos libertad de elegir en el fondo qué no terminal procesar primero, pongámonos de acuerdo a partir siempre por el no terminal de más a la izquierda, en cuyo caso tenemos lo que se llama una derivación de extremo izquierda, que también le dicen derivación canónica, de la palabra que estábamos considerando antes, una derivación de extrema izquierda es la que aparece acá. Nótese que como esto es una derivación de extrema izquierda, queda implícito que siempre estamos sustituyendo primero el primer no terminal, y por lo tanto la idea esa que estábamos dando de subrayar el no terminal sobre el cual estamos trabajando para indicar que lo que estamos haciendo acá no es realmente necesario. De la misma manera, podemos definir derivación de extrema derecha, donde siempre reemplazamos el no terminal que aparece más a la derecha, en lo que tenemos entre manos. A diferencia de esta derivación acá, esta derivación de acá y también la derivación que teníamos originalmente acá, todas ellas en el fondo corresponden a este mismo árbol de derivación, si ustedes se fijen, que siguen el paso, digamos, de cómo están funcionando las cosas. Un poco la gracia que tienen teórica que tienen las derivaciones de extrema izquierda y de extrema derecha, es que como están forzando el dónde se hacen las cosas, digamos, no dejan menos espacio para andar jugando y cambiar las cosas sin mayor justificación. A la hora de querer demostrar que una palabra pertenece a un lenguaje de contexto libre con una gramática dada, la manera, llamémoslo así, formal de hacerlo, es decir, mire, se deriva del símbolo partido siguiendo estos pasos, o sea, dando una derivación. Una manera no tan formal, tal vez, pero igualmente válida, de decir, mire, aquí tiene un árbol de derivación en esta gramática de la palabra. Hay un fenómeno que aparece con esto, que es el fenómeno de ambigüedad. Habíamos dicho que nuestro árbol de derivación
impone una estructura a la palabra. La derivación, en el fondo, impone una cierta estructura a la palabra, y esa estructura la podemos utilizar con la intención de asignarle un significado. O sea, por ejemplo, en el caso de expresiones, que es lo que estábamos jugando nosotros recién, nos dice cómo debemos calcular el valor de la expresión. Consideremos la siguiente gramática de acá. Y si ustedes se fijan, esa gramática también es una gramática que representa expresiones. Claro que es una gramática de alguna manera más simple. Estamos usando una expresión, una suma de expresiones, o el producto de expresiones, o una expresión entre paréntesis, o es un simple, alguna simple cosa, digamos, no ninguna de las anteriores. Supongamos que nos interesa la palabra A por A más A en esa gramática. Si usamos como primer paso la producción número 1, obtenemos el árbol de la figura 6,4A. Si partimos con la producción 2, terminamos con el árbol de derivación de la 6,2B. Los árboles de derivación son diferentes. Y si usamos la idea que el árbol de derivación representa de alguna manera el significado, o nos ayuda a desentrañar el significado de la palabra que tenemos entre manos, esta palabra A por A más A tiene dos significados distintos. Y eso nos mete en problemas. ¿Cuál de los dos es el correcto? Ustedes mirando este cuento dicen, oiga, no, pues sí, es obvio que el correcto es el A, porque las multiplicaciones se hacen antes de la suma. ¿Quién dice? Como decíamos antes, perfectamente podemos decretar de que se hacen las sumas antes de las multiplicaciones, en cuyo caso el árbol correcto sería el B. Pero en realidad ambos son correctos, ambos coinciden con la gramática. Son dos árboles de derivación diferentes, dos significados diferentes para una misma palabra. Por eso una gramática que genere palabras que tienen árboles de derivación diferentes se le llama gramática ambigua. ¿Sí? Para muchas aplicaciones, o sea, para algunas aplicaciones que la gramática sea ambigua da exactamente lo mismo, porque en términos formales, digamos, como siempre hasta el momento, lo único que nos interesa es pertenece o no pertenece la palabra al lenguaje y punto, el resto maní. Para aplicaciones prácticas, particularmente las aplicaciones prácticas que tienen las gramáticas, particularmente la gramática con texto libre, como mecanismos para describir, definir lenguajes de programación, o también para representar o reconocer o de alguna manera procesar lenguajes naturales, como puede ser el castellano o el inglés, que hayan palabras, o sea, strings, secuencias de símbolos, que tengan árboles de derivación distintos, significa que en realidad no sé cuál es la estructura correcta, y en ese sentido la gramática no es lo más deseable. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Está claro esto? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Se quedaron dormidos todos? Por favor, asegúrense de entender bien de qué estamos hablando. Estas cosas que
estamos hablando acá se ven como medias sincronas, pero tienen, ¿cómo se llama? Tienen consecuencias y dudas medias insospechadas de repente. Así que asegúrense de entender bien de qué estamos hablando. Bueno, la siguiente pregunta, el siguiente ejercicio es que habíamos dicho que hay que los lenguajes regulares, los lenguajes tipo 3, generaban dos lenguajes regulares. El siguiente punto es demostrar que hay ejercicios, o sea, que hay lenguajes regulares generados que son por gramática que son de tipo 2, pero que no son de tipo 3. Recordatorio nuevamente, los tipos de la gramática son inclusivos. O sea, una gramática de tipo 3 también es de tipo 2, de tipo 1 y tipo 0. Cuando estoy hablando de gramática de tipo 2, eso automáticamente incluye las gramáticas de tipo 3. Y por lo tanto aquí estamos hablando de que un lenguaje regular es generado por una gramática que es de tipo 2, pero no de tipo 3. O sea, realmente estrictamente de contexto libre. Bueno, el punto es que nuestra definición de gramática de tipo 3 decía que los no terminales tenían que aparecer siempre al final. Si es que tenía que aparecer siempre al final y podía haber los más uno. Si hubiese más de un no terminal en algún lado derecho de una producción, automáticamente la gramática deja de ser de tipo 3. De la misma manera, si es que en alguna producción el no terminal no aparece al final, automáticamente la gramática no es de tipo 3. La gramática esta de aquí, que estamos dando a continuación, definitivamente es de tipo 2. Los lados izquierdos de las producciones son todas de un solo no terminal. Y en los lados derechos ninguno de ellos es vacío. Y no podemos aceptar largos de lado derecho que sea más corto que el lado izquierdo. O sea, todos los lados derechos tienen que tener al menos largo 1. Ahí vamos bien, o sea, es de tipo 2. Podría ser de tipo 3. No es de tipo 3 porque la segunda producción falla. La segunda producción tenemos el no terminal S antes del terminal B. Así que no aparece el no terminal al final. La gramática no es de tipo 3. Ahora, si ustedes se ponen a jugar con esta gramática, se dan cuenta de que cada vez que se aplica la producción número 1, la primera, estamos agregando un A al comienzo. Cada vez que aplicamos la producción número 2, estamos agregando un B al final. Y lo que hace la producción final, la producción número 3, termina todo el proceso porque al lado derecho ya no aparecen no terminales y me permite reemplazar S por AB. Resumiendo lo anterior, jugando un poco con el cuento, se dan cuenta que lo que hace esto es agregar A's hacia la izquierda, B's hacia la derecha, todas las que ustedes quieran, y finalmente remata el cuento con un AB. Por lo tanto, estos son un montón de A's y otro montón de B's. El lenguaje A más, B más, en el fondo, que es claramente regular. Para que suelten los dedos, digamos, demuestren que el lenguaje generado por esa gramática no es regular. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacer esta demostración? Por favor, no se pongan tan tímidos. Una de las
las damas se atreve a hacer un aporte acá. Sofía. Dos. ¿Cómo podríamos demostrar que este lenguaje no es regular? ¿Alguna idea? Bueno, estrategia general para hacer una cosa como esa, en particular con las herramientas que tenemos hasta el momento. ¿Qué es lo que nos dice? Sabemos cómo podemos determinar que un cierto lenguaje es o no regular. En particular, nuestra herramienta clásica al respecto es el lema bombeo. El lema bombeo nos dice que hay una constante n, bla, 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 tal que todas las palabras suficientemente largas, o sea, más largas que n, se pueden bombear. Como lo que dice el lema bombeo es que toda palabra que pertenece al lenguaje que sea suficientemente larga puede bombearse. Lo que tendríamos que hacer sería ver dentro de nuestra gramática alguna palabra o algún conjunto de palabras mejor que sea largo que nosotros queramos, de manera que podamos elegir alguna de ellas para hacer el ejercicio de bombeo. Si ustedes se fijan, si aplico la producción 3, cada vez que aplique la producción 3 estoy agregando un abre paréntesis y un cierre paréntesis correspondiente, digamos, a mi expresión. Y si después aplico la producción número 4, termino con una palabra de la forma a la n, o sea, abre paréntesis n veces, un a, cierre paréntesis n veces, donde obviamente el n veces del principio y el n veces del final tienen que calzar, corresponder, y ese es el punto crucial, ese n no está limitado. Supongamos que nuestro lenguaje fuera regular, entonces cumple el lema bombeo, en particular podría bombear la palabra abre paréntesis a la n, a cierre paréntesis a la n. Y eso claramente no va a funcionar. ¿Sí? O sea, nuevamente ahí tenemos una demostración que un lenguaje de contexto libre, generado por una gramática de tipo 2 o una gramática de contexto libre, no necesariamente es regular. Realmente estamos ganando algo a cambio de la complicación extra. ¿Estamos? Bien. Nuestro siguiente punto de interés, las gramáticas son útiles para consumo humano, permiten explicar cómo están armadas las cosas, nos permiten visualizar qué es lo que está pasando con nuestras palabras, cómo se construyen en términos de, ¿cómo se llama?, de árboles de derivación, y podemos construir palabras que pertenecen al lenguaje a gusto
utilizando la gramática. Desde el punto de vista de querer hacer alguna clase de procesamiento de lenguajes definidos por gramáticas de contexto libre, esa cosa resulta bastante incómoda, porque no podemos procesar una gramática directamente en el computador. Son más agarrables, digámoslo así, la idea de autómata, que el autómata, como ya habíamos dicho, es una representación relativamente, no relativamente, o sea, muy, muy simplificada de lo que podría significar un computador, y por lo tanto, por ejemplo, simular un PDA, particularmente un PDA determinista, en el computador no es demasiado complicado. Y nos interesa entonces es, igual como lo hicimos antes, encontrar alguna equivalencia entre autómatas para consumo de computadores y, en este caso, gramática de contexto libre para consumo humano. Entonces, lo que vamos a hacer es, igual como teníamos antes nuestro plan de batalla, que consistía en demostrar el triangulito famoso de expresiones regulares, NFA, DFA. Acá lo que vamos a hacer es demostrar que si hay una gramática, puedo a partir de la gramática construir un PDA que acepta por stack vacío, y al revés, si tengo un PDA que acepta por stack vacío, puedo encontrar una gramática equivalente. Y también, y eso ya lo habíamos hecho antes, habíamos demostrado que PDA que aceptan por stack vacío y PDA que aceptan por estado final son equivalentes. Y por lo tanto, tenemos esta mitad del cuento hecho. Nos falta esta parte de acá. Entonces, nuestro primer paso va a ser obtener un PDA desde una gramática de contexto libre. Si L está definido como el lenguaje aceptado por una gramática, con la gramática correspondiente, podemos construir concretamente un PDA que acepta ese lenguaje por stack vacío. ¿Sí? La demostración, y esto tiene cierta importancia práctica, así que por favor asegúrense de entender bien qué es lo que estamos haciendo acá. Consideremos una derivación de extrema izquierda en particular. En una derivación de extrema izquierda siempre estamos reemplazando el no terminal de más a la izquierda por algún lado izquierdo, perdón, por el lado derecho de alguna producción para esa cosa. Lo que vamos a hacer va a ser armar un PDA que en el stack contiene básicamente lo que aparece, digamos, como un paso en la derivación de extrema izquierda, pero básicamente vamos a ir eliminando terminales que aparecen al principio. O sea, nuestra idea es que, bueno, y en vez de tener stack creciendo hacia la derecha, como es natural, nos resulta más cómodo pensar en stack, en este caso, creciendo hacia la izquierda. ¿Sí? De manera que lo que está en el tope del stack es el primer símbolo. Entonces, el primer símbolo del stack, o sea, su tope, va a ser generalmente el no terminal, el primer no terminal que aparece en la forma sentencial, o sea, la palabra con la que estamos trabajando en la derivación. Y lo que hace el
autómata, entonces es simplemente para eso elegir un lado derecho de ese no terminal, reemplaza al no terminal por ese lado derecho y a continuación borra de la entrada y el stack los terminales que aparecen al comienzo. Quedamos nuevamente con el tope del stack con un símbolo no terminal, aplicamos nuevamente una producción y así nos la llevamos hasta que finalmente en algún momento, obviamente, después de hacer todo este cuento, todas las cosas desaparecen. Lo que significa finalmente es que si ustedes siguen paso a paso lo que está ocurriendo acá, por ejemplo, usen nuestra palabra de ejemplo y nuestra gramática de caballito de batalla al respecto, se dan cuenta que en realidad lo que hizo el PDA no fue más que, al aceptar, no hizo más que construir exactamente una derivación de extrema izquierda de esa palabra. Sí, está claro que ese PDA en general va a ser un PDA no determinista, lo que por el momento no nos preocupa demasiado. Lo que nos interesa por el momento es simplemente que ese PDA existe. Como decíamos, nuestra gramática regalona, que era esta, sabemos, lo habíamos visto, que tenemos esa palabra pertenece, y aquí está. Y podríamos mostrar, digamos, el funcionamiento de nuestro PDA de esta manera acá. En la entrada tenemos esto, en el stack tengo el símbolo de partida E. Una de las opciones para E, según la gramática, es aplicar esta producción, E da T, en cuyo caso nos queda el stack simplemente T, de la entrada no hemos leído nada, seguimos tal cual. T, la T por F, es una producción válida para T, quedamos en el stack con esto, no hemos cambiado nada de la entrada. Aplicamos la producción T da F y quedamos con esto en el stack, nuevamente no hemos cambiado nada. F da A, quedamos con esto en el stack. Y ahí se aplica una operación a la que por razones históricas fundamentalmente le llaman shift, que básicamente corresponde a decir, oiga, tome este símbolo y sáquelo. Shift A, estoy borrando A y A, quedo con esto. Los dos son asteriscos, los dos comienzan con el no terminal asterisco, que es el punto importante. Por lo tanto, puedo hacer un shift asterisco, termino con esto. Y en el stack nuevamente tengo al tope un no terminal. Corresponde entonces comenzar a aplicar producciones nuevamente. Aplicamos la producción F da abre paréntesis E cierra paréntesis, con lo cual quedamos en esta configuración de acá. Los dos comienzan con abre paréntesis, puedo deshacerme del abre paréntesis mediante un shift y quedo con esto. Nuevamente, tope de stack es un no terminal, por lo tanto me toca ver de aplicar producciones. En este caso, brujamente sabemos que la producción correcta es la producción E más T. Aplicamos eso, pasamos a la línea siguiente, aplicamos E da T, que lo tenemos con T más T, paréntesis, T da F, F más T, paréntesis, F da A, quedamos con A más T, paréntesis. Nuevamente, el stack comienza con un terminal y comenzamos a consumir terminales siempre y cuando coincidan con la entrada. O sea, se va el A, se va el más y quedamos con T ahora en tope del stack. Y nuevamente hora de comenzar a aplicar producciones. T da F,
f da a, y terminamos con esto, con lo cual ambos ahora tienen un terminal en el top del stack, a paréntesis y a paréntesis, y podemos entonces borrar el a, borrar el paréntesis, y quedamos con epsilon en la entrada. Se acabó los datos de entrada, se me acabó el stack, tenemos stack vacío al final de la palabra y el proceso, el PDA acepta. Lo cual demuestra PDAicamente de que esa palabra es aceptada por ese PDA. Y en el fondo, si ustedes se fijan, lo que está haciendo el PDA no es más que trazar una derivación de extrema izquierda de esa palabra. Por lo tanto, básicamente el funcionamiento del PDA, al decir que acepta la palabra, viene a ser una demostración de que la palabra pertenece a lenguaje generado por la gramática. Y el punto interesante para nosotros como practicantes de la computación y no siempre teóricos es que este proceso, que en realidad puede refinarse de varias maneras, que no vamos a entrar en mayores detalles acá, lamentablemente no tenemos tiempo para ello, nos da como subproducto una derivación de extrema izquierda de la palabra de Marras. Y esa producción de extrema izquierda, esa derivación de extrema izquierda, en realidad, en vez de en un programa, en vez de simplemente estar haciendo la derivación de extrema izquierda, podemos ir construyendo el árbol de derivación o alguna cosa similar, y eso después procesarlo para, digamos, de alguna manera procesar el significado que queda implícito en el árbol de derivación de nuestra palabra en cuestión. Como ejercicio adicional para ustedes, aquí, si ustedes se fijan, hemos elegido ciertas opciones. Nuestro PDA, que queda definido por las reglas que estamos dando aquí, en realidad ese PDA es no determinista. Pregunta, ¿qué otros caminos podría seguir este PDA en algún punto particular? Esos otros caminos llevan necesariamente a una solución, o puede ser simplemente que el PDA se nos empantana en el camino. Y echando una mirada a esa cosa, en qué puntos el PDA tiene alternativas de movida y qué alternativas son, y qué pasa si elegimos en alguno de esos puntos una de las alternativas que nos corresponde. ¿Okay? Bien. Otro punto, y esto aquí en realidad nos salimos un poco de lo que estábamos hablando, de nuestro plan original, pero lo que vamos a demostrar acá es útil en la práctica y es útil también desde el punto de vista teórico porque ayuda a demostrar algunas cosas. Formalmente, una gramática que contenga una producción del tipo terminal da epsilon es una gramática tipo 0, ni siquiera es una gramática tipo 1. Y por lo tanto definitivamente no es una gramática tipo 2. El punto es que con un poquitito de cuidado nosotros podemos permitir producciones de la forma A da epsilon en gramática de contexto libre y también en gramáticas regulares sin realmente cambiar mucho las cosas. O sea, en el fondo, si tenemos una gramática que es de contexto libre,
en el sentido de que al lado izquierdo de las producciones siempre aparece solo un no terminal, pero que contiene producciones que tienen la forma no terminal de epsilon. Resulta que esa gramática va a generar algo que es casi un lenguaje de contexto libre. Ya vamos a ver cuál es el caso, que realmente es un detalle menor sin mayor interés práctico real. Y básicamente lo mismo podemos hacerlo para gramáticas regulares. Claro que nuestro interés específicamente acá está en considerar el caso de gramáticas de tipo 2, de contexto libre. Primer punto, como las producciones que dan un lado izquierdo, perdón, un lado derecho, epsilon, están prohibidas en gramática de contexto libre formalmente. Un lenguaje de contexto libre no puede incluir la palabra vacía. De la misma manera, un lenguaje generado por una gramática regular no puede generar la palabra vacía y por lo tanto los lenguajes generados por lenguajes regulares, por gramáticas regulares no pueden contener la palabra vacía y por lo tanto tampoco en realidad son todos los lenguajes regulares. Bueno, lo que dice nuestro siguiente teorema, en el fondo, es que eso se puede permitir y la demostración de que eso está permitido simplemente por la vía de demostrar cómo podemos construir una gramática que genera las mismas palabras que nuestra gramática de contexto libre, entre comillas, con epsilon, sin que sea realmente una gramática de contexto libre como corresponde, no estas cosas chamullantes que tenemos acá. Entonces, la idea es identificar todos aquellos no terminales que pueden dar epsilon en 0 o más pasos. Y básicamente decir, oiga, aquí en este lado derecho de esta producción aparece uno de estos no terminales, nos podemos saltar ese paso por la vía de simplemente omitir ese símbolo. O sea, poner una producción adicional que diga bla, 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 a, bla, 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 y otra que diga simplemente bla, 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 el a no está, bla, bla, bla. Con lo cual obtenemos finalmente el mismo efecto final. ¿Sí? Obviamente, si es que hubiesen varios no terminales del tipo S que dan epsilon en un lado derecho particular, que si yo A y B, tendremos bla A, bla B, bla, y vamos a tener que agregar producciones nuevas que digan bla, bla, B, bla, o sea, nos saltamos el A, bla A, bla, bla, nos saltamos el B, y también bla, 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 nos saltamos el A y nos saltamos el B. ¿Sí? Si es que resulta que el símbolo de partida, S, es uno de aquellos símbolos que dan epsilon, bueno, eso significa que nuestra gramática permite generar la palabra epsilon y tendremos entonces que agregar o simplemente dejar anotado como posibilidad que nuestras gramáticas no pueden representar, S da epsilon como una producción, con lo cual tenemos un solo no terminal que podría dar epsilon, que es S, y todos los otros no. ¿Sí? El punto de identificar los no terminales que dan epsilon en realidad es bastante sencillo. Si es que para un no terminal dado hay una producción derechamente de la forma A da epsilon, estamos listos. O sea,
Eso significa que A pertenece al selecto conjunto de los no terminales que pueden hacer acto de desaparición. Si es que tenemos alguna producción A da B1, B2 hasta B sub n, donde los B son no terminales, todos los B pertenecen al conjunto este que tenemos en mente, entonces claramente ¿cómo se llama? Ese no terminal puede dar epsilon, por la vía de que da toda esa sarta de B's y cada uno de esos B juega a desaparecer. Y nuestra construcción, entonces, una vez que hayamos identificado todos estos bellacos, es para cada producción considerar si es que algún lado, para cada no terminal, considerar si es que algún lado derecho incluye alguno de los no terminales que pueden dar epsilon, y si es que contiene alguno, agregar producciones adicionales donde básicamente todas las combinaciones posibles de los no terminales que pueden dar epsilon se van. Así es que de esa manera terminamos con alguna producción de la forma A da nada. Bueno, eso simplemente elimínela porque ya está considerada en todo el resto del cuento. ¿Sí? Opcionalmente, como decíamos, si queremos realmente retener el hecho de que nuestra gramática genera epsilon, bueno, agregue una producción símbolo partida da epsilon y estamos generando el mismo lenguaje. En caso contrario, estamos simplemente generando el lenguaje de la gramática original menos epsilon. Está claro que podemos hacer exactamente la misma operación con gramáticas regulares y va a funcionar de la misma manera. La justificación de esto en realidad es que gramáticas regulares son casos especiales de la gramática de contexto libre, y las operaciones que estamos haciendo jamás introducen nuevos no terminales y por lo tanto no nos pueden cambiar una producción que realmente cumplía con las restricciones de ser una producción propia de una gramática regular por una que contenga dos no terminales, por ejemplo. Sí nos puede pasar de que nos transforme alguna producción en una producción de la forma no terminal da epsilon, pero esa en el fondo vimos que las vamos eliminando en el camino, así que no hay daño. Un ejemplo de esta operación está acá. Bueno, nuestro interés va aquí. Nuestro interés, como decía, es de alguna manera doble. Nos interesa, por un lado, las gramáticas nos interesan desde el punto de vista teórico, que eso a ustedes por el momento les da un poco lo mismo. Nos interesa fundamentalmente desde el punto de vista práctico para representar, por ejemplo, lenguajes como el castellano, o poder describir de forma precisa qué es C, y de esa manera ayudar a quien tenga que darse la lata de construir un compilador C, de manera que todos los demás nosotros podamos escribir nuestros programas en C y ser felices. ¿Sí? Desde el punto de vista teórico, necesitamos más adelante, para completar nuestra jugarreta, digamos, de lenguaje de gramática a PDA y de PDA a gramática, nos va a hacer falta esto. Desde el punto de vista de
constructores de gramática, el poder tener producciones de la forma ADA epsilon resulta sumamente cómodo. Resulta sumamente cómodo en forma parecida que resultaba cómodo el poder incluir transiciones epsilon en NFA. Nos permite escribir ciertas cosas en forma más simple. Todos ustedes saben programar en C, supongo. Y ustedes saben que en C, por ejemplo, consideran, por ejemplo, la definición de una función en C. En C ustedes dan el tipo que la función retorna, o void, si que la función no retorna nada. Dicen, por ejemplo, int f abre paréntesis, después del paréntesis viene la definición de la función, después del paréntesis vienen los tipos y los nombres de los argumentos. Y separados por comas, todo esto, y finalmente se te cierra con cierra paréntesis, y después abre paréntesis llave en el cuerpo de la función y cierra paréntesis de llave. Fijémonos simplemente en los argumentos. En C es perfectamente válido definir una función que no toma argumentos, en cuyo caso la lista de argumentos es simplemente vacía. Para mí, como definidor de la gramática de C, es muy cómodo poder decir, mire, un encabezado de una función, que es lo que estábamos discutiendo recién, es el tipo, el nombre, abre paréntesis, una lista de argumentos, cierra paréntesis. Y una lista de argumentos entre las distintas opciones que hay es simplemente decir, ¿sabe qué más? La lista de argumentos puede ser vacía, o sea, epsilon. ¿Sí? Me simplifica la gramática. Simplifica también el entendimiento de la gramática de parte de una persona. O sea, tú a una persona le puedes decir, mire, un encabezado de una función en C es un tipo, el nombre y una lista de argumentos entre paréntesis. La lista de argumentos puede ser vacía o puede ser una sarta de cosas separadas por comas. O tal vez una simple cosa sin comas, obviamente. Describir esas cosas de esa manera es más para consumo humano, digamos así, es más entendible. Por lo demás también resulta que simplifica un tanto las herramientas para manejar esta clase de cosas, pero eso en realidad es un poquitito incidental ahora. Y nos va a servir también en el punto de vista de nuestras consideraciones teóricas que vienen a continuación. Con esto en realidad básicamente terminamos este capítulo que está afectando una parte aquí, pero bueno, la parte de PDA por stack vacío, transformarlo en gramática, hay que ver dónde está en el apunte. Estaba seguro que está en esta parte, posiblemente lo he borrado por error. Y con esto cerramos acá el punto del paso inverso de PDA por stack vacío, llegar a gramática. No es de interés práctico, realmente. Lo que a mí me interesa es, usted me dio la gramática para C, cómo a partir de ahí construye un PDA, y el PDA, en el fondo yo sé más o menos cómo llevarlo a la práctica en el computador, y ese PDA me construye el árbol de derivación, alguna representación equivalente de eso, y con eso estoy en condiciones de empezar a trabajar con el cuento ya en una cosa más computacionalmente útil. El paso inverso es de interés práctico bastante discutible,
Pero sí es importante desde el punto de vista teórico porque nos sirve para demostrar que gramáticas y PDAs que aceptan por stack vacío, y como habíamos visto que los PDAs que aceptan por stack vacío son equivalentes con los PDA por estado final, reconocen exactamente, reconocen o representan exactamente el mismo conjunto de lenguajes. Bueno, como este es el fin del capítulo, quisiera quedar hasta acá por hoy día. No sé si hay consultas, alguna acotación, algún comentario. Se ofrece la palabra. Bien, como por lo visto no hay más comentarios por hoy día, vamos a quedar hasta acá. Nuestro paso siguiente es en el fondo comenzar a ver el tema de cerrar nuestro ciclo, y eso de cerrar el ciclo nos va a tomar un poquito de trabajo aún, ¿sí? Y con eso nos vamos a dar una vuelta por algunas propiedades de lenguaje de contexto libre. Parte del cuento está en primeramente estudiar cómo simplificar gramática y hacer algunas otras operaciones más. Ese va a ser nuestro tema de la próxima semana, ¿sí? Si es que no hay más comentarios, como veo, quedamos hasta acá. Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos.